quería mencionar que en el debate de Plasencia con Will Graham, creo que fue una parte que hablaron del magisterio, que él decía que el magisterio es infalible. Y él decía, nosotros tenemos que recibir la enseñanza del magisterio y creerlo, porque no es un asunto del intelecto o de mi mente. O sea, eso en arroz y habichuela, como decimos acá, es tú tienes que creer automáticamente lo que dice el magisterio. Eso, en otras palabras, es lo mismo que hace una secta. Exacto. Eso es control de información. Exacto, claro. Exactamente. Y de hecho, esa acusación que los hermanos católicos nos dicen de que nos dividimos en sectas, porque como no tenemos un magisterio único, entonces cada denominación tiene su propia interpretación, cada pastor sale con su propia lectura, entonces ellos dicen que eso es malo, pero en realidad yo encuentro que eso es como parte de que Dios nos dio a nosotros la libertad de conciencia. O sea, yo prefiero que tengamos la libertad de conciencia, examinemos la escritura y nos equivoquemos en algunas cosas, a que seamos esclavos de un magisterio supuestamente infalible, rígido, y del cual no se puede, digamos, negar, ¿no? Porque si tú eres católico, como decía, tienes que creer todo lo que dice ahí. O sea, no hay excepciones. Entonces, y eso, ¿dónde pone la conciencia? Entonces, no hay. No hay. O sea, pasa a ser un autómata, un robot. Yo he escuchado católicos decir que para tú entender la Biblia tienes que escuchar lo que diga el magisterio o el párroco. O sea, es como que te leen la Biblia. Tú no la lees. A ti te la leen. Claro. O sea, tú tienes que, tú sigues la narrativa establecida por ellos. Tú tienes que llegar, cuando tú leas la Biblia, a las conclusiones que ellos llegaron. O sea, eso es como que un acondicionamiento. Es como, pero eso contradice a los cristianos de Berea, por ejemplo, de Berea. Que había que escudriñar las escrituras para ponerlos a prueba, poner a prueba a Pablo, que era una autoridad apostólica. Claro. O sea, lo ponían a prueba. O sea, vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Pero ellos enseñan, no, tú tienes que creer, recibir la enseñanza y creerlo por fe. Mira, lo que decía José Plasencia, eso mismo decía, ¿qué autoridad tenían ellos antes de tener las escrituras? Y en la escritura del Antiguo Testamento, ellos la tuvieron mientras se construía el Nuevo Testamento. Exacto. Y eso que los apóstoles no fueron gente que quería, por ejemplo, leyendo a Eusebio de Cesarea, dice que los apóstoles como que no estaban tan vivaces en querer escribir, como que poco menos, pero hermanos le estaban pidiendo que escribieran y ellos tuvieron que hacerlo. Bueno, Pedro más que nada y Marcos, creo. Y ahí después Pedro dice como las escrituras de Pablo, por eso es probablemente que Pablo haya sido más despierto en eso y haya tenido que escribir. Y después Pedro dijo, ya voy a hacer mis cartas y quizás escribió el Evangelio, etc. Y ahí como que él dice, como el hermano Pablo con sus escrituras, o sea, ya las consideraba escrituras. Y eso leían los cristianos durante ese tiempo, se estaba construyendo el canon. Y la tradición estaba viva, la tenían ahí mismo, a los apóstoles. Exactamente. Sí, porque los judíos tenían la ley de los profetas, que esa era la... O sea que ellos también, ellos tenían su tradición oral, pero también tenían la Torá, la ley, los profetas, que era como su regla. Siendo judíos, ya esa era su regla de la escritura. Sí, porque Plasencia decía así como que no sé qué creen, de verdad no sé qué creen el catolicismo pop, esa cosa de andar, que pensaban que los apóstoles en su fin de semana andaban paseando una estatua de María de 3 metros o algo así, de 10 metros. Que de verdad se creen. Recuerdo que había un meme donde salía, creo que tú me mandaste un meme, Franco,
donde salía Pedro, primer papa, y San Pablo, el primer cardenal, una cosa así, y Pedro le decía a San Pablo, le decía que el manto de la mamita te cubra, o algo así. Claro. Ay, Claro. claro. No, y lo que yo decía al comienzo de este live, que muchas cosas de la Iglesia Católica, que supuestamente son parte del magisterio y son parte como de la tradición, no son cosas tan antiguas. De hecho, la infalibilidad papal es un dogma bastante actual, bastante moderno, que surge a fines del siglo XIX, si no me equivoco, con el Concilio Vaticano I. Y producto de ese concilio, hay un grupo de católicos que jamás aceptaron la infalibilidad papal, porque lo encontraron un disparate, y ellos se separaron de la Iglesia de Roma, que son los que se llaman los veterocatólicos o los antiguos católicos, que ellos después formaron otro grupo que se llama la Unión de Utrecht, y creo que hoy en día están en comunión con la Iglesia Anglicana. Hay una unión con la Iglesia Anglicana. Pero es un número no menor de católicos que justamente se dividió porque era inconcebible que de la nada llegara este dogma de la infalibilidad papal. Sí, que hubieron dogmas que provocaron pequeños cismas. Lo mismo con Vaticano II, porque hay católicos que aún se mantienen en oposición a Vaticano II, porque después de Vaticano II, pues se comenzó a realizar la misa en lenguaje vernáculo, se cambió el latín, comenzó a abrirse a un ecumenismo. Por ahí, para esa misma época, estaba el dogma de la Asunción de María también, que creo que fue en el 50. Hubieron muchos sedevacantistas que no reconocían el papado de Pablo VI en adelante. Después de Pablo VI no reconocían ningún papado. Hay otros que reconocen de Juan Pablo I para adelante. Ahora mismo hay unos sedevacantistas modernos que son los que no reconocen el papado de Francisco y consideran a Benedicto XVI como el papa legítimo. Es un grupo de papistas tradicionales, podemos decirlo, que sí, consideran. Creo que a eso les dicen los benevacantistas, porque solamente reconocen hasta Benedicto. Los benevacantistas. Que sí, esos son los últimos. Los benevacantistas, porque no reconocen a Francisco. Que Francisco es muy argentino y muy peronista. Pero... Sí, adelante, Cristian. Esas divisiones ellos no las mencionan mucho, no les dan mucho ruido, pero tienen profundas divisiones. Ahora mismo los tradicionales y los liberales, podemos ponerle así, aunque Francisco es como que, no sé, él baila el son que le toquen. Peronista. Dijo recién que quedan los regalos de Navidad a Ucrania. O sea, que no hay que usar la plata de Navidad, hay que dársela a Zelensky para que siga jalando cocaína. Claro. Qué locura. Pero, ¿sabes qué? Hay algo interesante ahí respecto al tema del mismo magisterio y cómo se han interpretado los concilios. Esto que los católicos dicen que es necesario un magisterio para poder interpretar correctamente la Biblia. Pero eso te genera un problema adicional, que es que tienes que interpretar también el magisterio. El magisterio tiene que interpretarse. Eso fue un punto que dijo Will Graham y como que Plasencia quiso como ningunearlo un poco. Pero yo creo que es verdad. O sea, tú tienes que interpretar cuando un dogma, cuando se reforma, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica y salen nuevos artículos, o cuando hay documentos oficiales como los del Vaticano II. Todo eso tiene que interpretarse de alguna forma. O sea, hay una lente hermenéutica bajo la cual tú lees eso. Y ahí tú tienes también divisiones, porque muchos progresistas leen los documentos del Concilio Vaticano II de una forma y muchos tradicionalistas y conservadores leen los mismos documentos del Concilio Vaticano II de otra forma. Entonces unos dicen, el Concilio Vaticano se tiene que aplicar de este modo, y los otros dicen, no, se tiene que aplicar de este otro modo. Entonces caen en el mismo problema. Y al relativismo. Al final es lo mismo. O sea, es lo mismo.
Sí, que esa propaganda de pensamiento único donde todo es Disney World no existe. Exacto, exacto. Entonces no... al final caen en el mismo problema que nosotros, y peor aún porque nosotros como evangélicos podemos decir, ya, yo me equivoqué, no sigo creyendo en esto. Pero el católico, una vez que el dogma es oficial, no se puede retractar. No. Porque son infalibles. Sí, son infalibles. Demostrarían fabilidad, entonces se cuestionaría su autoridad otorgada por Cristo. Cuando dijo Pedro sobre ti, exacto. que ellos rápido usan eso. Bueno, Pacheco se lanzó unos buenos argumentos sobre eso, las citas de los padres que no concuerdan, o sea, para nada concuerdan. Unos dicen que era la declaración de Pedro, otros decían que la llave de la iglesia estaba entregada a todos los apóstoles. Yo creo que en parte es cierto, y también la iglesia tiene las llaves, sí. O sea, yo creo en esa doctrina. El oficio de llaves, que se llama. Claro, como el tema de la justicia y de la obviamente aplicaba la excomunión y la aceptación de miembros, los bautismos y las ordenaciones. Las disciplinas que se llaman. Pero no están todos de acuerdo y hasta Agustín se retracta también por interpretar el pasaje así, que Pedro es el primer papita. Mira, dice William, el libretito católico empieza, ¿quién fundó tu iglesia? Bueno, habría que preguntarle lo mismo a los católicos, porque la Iglesia Católica Romana no es la misma iglesia que fundaron los apóstoles, o sea, hay todo un proceso de evolución, de cambio, para llegar a lo que llegaron. O sea, tú no ves a los primeros apóstoles con una mitra, con una dalmática o ¿cómo se llama? Una casulla, haciendo procesiones por ahí. Eso no existía en esa época. No existía el primado papal, como lo entienden hoy día los católicos, eso no existía. Y eso es lo que conversábamos hoy día con Franco también en el WhatsApp, de que hubo todo un proceso de evolución de cómo la iglesia llega a lo que es hoy día como una institución ceremonial, litúrgica, solemne, con estos ropajes monárquicos también que tiene, ¿no? Que muchos de ellos son herencia también de el protocolo que había en las cortes imperiales, y eso se traspasa a la liturgia cristiana. Entonces, yo creo que hoy en día difícilmente podríamos decir que mi iglesia la fundó Jesucristo, ¿no? O sea, yo sí creo que la iglesia, cuando entendemos iglesia, la iglesia somos los cristianos, los que creemos en Cristo. Esa es la iglesia que fundó Jesús. Pero es como decir la iglesia invisible, ¿no? La iglesia universal. Pero no la institución que hoy día conocemos como iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia presbiteriana. Bueno, ahí Franco quizás me va a decir que no, que la verdadera iglesia es la bautista. No, si un católico me pregunta eso, era decir tu mamá. Tu mamá lo hizo. La única y verdadera iglesia, dicen ellos. Tú eres Pedro, sobre ti edifica. El rastro de sangre. Y, ¿cómo se llama? Los bautistas. Trail of Blood. The Trail of Blood. Trail of Blood. Y que Juan el Bautista era el primer bautista también. Sí, lo es. No era. Grande Juan. El grande. Ahí está. Él dice, no había hombre más grande, pero aún así el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Así mismo que Juan el Bautista, el primer bautista, el profeta. Claro. Dice el Papa de sangre azul. ¿Cuál es ese? ¿Cómo es? Donde hayan 2 o 3 papas en mi nombre, ahí estaría yo en medio de ellos, eso créanlo. Dice, la única y verdadera conversión al primer bautista, el que bautiza a Jesús, Juan el Bautista.
Y no, eso es como, es que eso es como, esa narrativa, esa propaganda de que tú tienes que estar, José Plasencia le hacía así a Will Graham, pero la apostasía y los falsos maestros salen de la iglesia, pero para llegar a esa conclusión, tú tienes que estar en la iglesia, y así, con los ojos, no sé si es que tiene un tic nervioso, hacía así como quien dice, Will, tú no eres de la iglesia, porque tú no estás en la única y verdadera. Es como un chip lo que ellos tienen, es como una programación mental de que ellos tienen la verdad absoluta, que es una fe ciega en el magisterio. Para mí esa gente tiene un lavado cerebral. No todos, obviamente, porque hay católicos que difieren del magisterio abiertamente, pero ese tipo de católico, de creer automáticamente todo lo que le dicen, eso es que tienen un chip, porque no pueden cuestionar, no pueden diferir, no tienen voluntad propia, están robotizados, no tienen voluntad, simplemente creer automáticamente, qué locura.